Continuamos aquí en Tele Santo Domingo, hoy con el doctor Víctor Saldaña, profesor de la Universidad Autónoma, especialista en gestión cultural, doctor en literatura, nada más y nada menos. Por lo tanto, un hombre dedicado al arte que se trabaja con la letra, la literatura. Y aquí está el doctor Saldaña para hablarnos sobre la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura. Esa Red Nacional de Trabajadores de la Cultura, que es tiene toda una historia, claro, puesto que viene trabajando ya hace un tiempo, pero que se consolida ahora con un trabajo nacional y como un proyecto ya con miras al presente y al futuro de la cultura en la República Dominicana. Víctor Saldaña, profesor Saldaña, bienvenido a Ojalá y a Tele Santo Domingo. Poeta, querido, queridísimo, poeta, escritor, intelectual, querido Ramón Tejeda, muchas gracias por invitarme a este espacio que es de nosotros, es de todo el que le duela un poco la cultura dominicana, que le duela que le duela que la cultura llegue a las masas, como lo soñó el profesor Bosch, como lo han soñado tantos próceres, empezando por nuestro padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, que siempre vio la cultura como la siembra de la nacionalidad. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan interesante de Ojalá. Y explíquenos de una vez ahí mismo qué es la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura. Bueno, la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura es una idea bastante vieja. Ya tiene unos años. La idea sale antes de la pandemia y es la idea, el ideal de reunir un instrumento de lucha a favor de los trabajadores de la cultura. Ustedes saben que en este país, aunque hay gremios que reúnen artistas, por ejemplo, está el CODIA, funcionan como gremios, y no hay un sindicato de artistas y trabajadores de la cultura como los hay en otros países. Nosotros, un grupo de artistas, de gestores culturales, de gente que dirige instituciones culturales a nivel nacional, grupos, nos reunimos y decimos, bueno, pero tenemos que crear un instrumento de lucha de la clase de los trabajadores de la cultura, donde estén los artesanos, donde estén los pintores, donde estén los escritores, donde estén los que hacen manualidades de artesanía alta y fina, como los ebanistas, los que trabajan el hierro, los herreros, los que trabajan el cuero, hasta los zapateros, etcétera, conjuntamente con los músicos, con los poetas, con los escultores, con los bailarines, con los folcloristas, con la gente de gastronomía, con la gente que diseña la ropa y la embellece. Porque la cultura dominicana es rica, riquísima, y es única en el mundo. Entonces nosotros no teníamos un instrumento de lucha aquí en el país para conseguir las cosas que necesita el sector. Siempre se ha dicho que la cultura es la cenicienta en la República Dominicana. A excepción de algunas conquistas que se consiguieron en los gobiernos del PLD, el sector cultural ha sido el más descuidado. Y sin embargo, es un sector que aporta a la economía nacional grandes recursos. Si usted busca los resultados de los estudios que tienen que ver con el Producto Interno Bruto,
las industrias culturales aportan un gran porcentaje al Producto Interno Bruto Nacional. Y sin embargo, un trabajador de la cultura, un artista popular, muere pobre y en la calle sin el derecho ni siquiera a una pensión, a una pequeña pensión con que comprar medicamentos para sobrevivir y llevar una vejez digna y morir dignamente en su cama, por lo menos comiendo. Aquí tenemos casos de artistas que han entregado todo en pos de la cultura dominicana y sin embargo mueren solo en su casa. Esa es una de las motivaciones por las que nosotros decimos, vamos a crear un instrumento organizativo con fuerza y con poder nacional que pueda representar los intereses de la clase de los trabajadores de la cultura en el más amplio sentido de la palabra. Muchas personas intelectuales ya descartados por la historia tienen una visión estrecha de la cultura. Creen que la cultura es la élite intelectual, la élite poética, la élite musical. No. La cultura en su acepción más amplia abarca todo lo que el hombre ha creado en pos del funcionamiento de las sociedades en las que están. Y por tanto la cultura forma parte intrínseca de la identidad, de las identidades de los pueblos. Entonces, nos reunimos y decimos, bueno, vamos a empezar con una estructura pro creación de ese sindicato. Y de allí, de esa reunión, de esa asamblea, en la que participaron varios grupos, incluyendo el CAFAN, Cultura, Arte y Familia de la Ciudad y el Campo, grupos, una inmensidad de organizaciones culturales de diversa índole, y allí decidimos, no, lo que tenemos que hacer es una red nacional que abarque y organice los artistas y los trabajadores de la cultura en todos los rincones de la patria. En todos los rincones de la patria y donde haya también los tentáculos de la patria, porque donde quiera que hay un dominicano, llegan los tentáculos de nuestra cultura. Llega y no se desnaturaliza, que es lo mágico. En Europa, donde hay casas de dominicanos, usted siente que está latiendo la cultura dominicana. Entonces, esa red no solamente abarca el territorio nacional, sino que se expande al extranjero. Entonces, de allí nace un sindicato de artistas y trabajadores de la cultura que se llama Red Nacional de Trabajadores de la Cultura. ¿Por qué una red nacional? Por su expansión. Es realmente nacional. Es realmente nacional. Usted ve que participación tienen desde Guayubín hasta Higüey. Desde Pedernales hasta Samaná, allá, con Vicenta Jerónimo, con nuestra querida Marcela. Entonces, todo el territorio nacional está organizado. Entonces, ¿qué sucede? Este sindicato de artistas y trabajadores de la cultura, nace de un interés común, que es defender los intereses del sector cultura en la República Dominicana. Escritores que no encuentran cómo solucionar sus obras, gente que es hasta
cancelada y vilipendiada. Gente que tenía, por ejemplo, 20, 30 años, lo cancelan y no hay una organización que respalde los intereses de ese trabajador de la cultura que fue tirado a la calle de un ayuntamiento o del mismo Ministerio de Cultura. Entonces, nosotros creamos y allí entraron gentes de diferentes religiones, de diferentes partidos. Allí nos encontramos los PRMistas, los comunistas, los reformistas, los que eran del PRI, del BIS, y también los PRDistas y PLDistas. Entonces, nosotros creamos allí una sinergia. Y esa sinergia, al principio dijimos una frase, a nosotros, una autocrítica, a nosotros los artistas nos gusta soñar mucho, pero esto tiene que aterrizar en la realidad. ¿Cómo aterriza la red en la realidad, entonces? En la realidad, aterriza porque tiene una representación real en cada rincón del territorio nacional. Donde menos tenemos un equipo ya de gente, de poetas, de escritores, de teatristas, de folcloristas, de carnavaleros. Tenemos un espacio. Por ejemplo, en La Vega, donde no teníamos presencia hasta hace unos meses, 2 o 3 meses, de repente una de las representaciones más numerosas está en esa provincia. El equipo solamente directivo de La Vega tiene como 100 miembros. La coordinación. Imagine usted que este sindicato ya va por miles de afiliados. Ya tenemos miles. Porque era una necesidad del sector cultural y una necesidad de mucha gente que hemos dado la vida, que se ha pasado la vida trabajando cultura en este país sin ninguna seguridad de cómo van a vivir su vejez o cómo van a morir o quién va a pelear por ello. Y dejan cosas incluso inconclusas, valiosísimas. Por ejemplo, yo no sé si Tony me va a permitir, nuestro amigo Tony Matías, tiene tesoros de fotografía guardada ahí. Tesoros. Pero no encontraba Tony una organización que asuma ese trabajo de sacar esos tesoros. Porque Dios lo libre del mal, Tony se nos va y deja eso. Yo me puedo ir primero, usted, pero no estamos diciendo Dios lo libre del mal. Decenas y decenas de fotos de nuestros carnavales. Y es un legado antropológico, porque incluso hay muchas, e histórico, porque hay muchas imágenes que enriquecen el panorama de la cultura dominicana y de la historia dominicana. Entonces, para nosotros, todas las obras de los artistas, ya sea desde el dibujo hasta una obra de teatro, hasta un drama importante que se presente en una región del país, tiene un papel fundamental porque es una parte del corpus cultural de la República Dominicana, y eso nosotros como organización también tenemos como propósito proteger las obras de los creadores de cultura, las obras de los hacedores, aterrizar con las ideas que tenga cada hacedor de cultura en la República Dominicana y buscar y exigir al Estado Dominicano que eso es importante. Eso es importante. Porque el ser humano es un
filosóficamente, y usted lo podemos analizar en la historia, busca dos cosas: la tranquilidad y la belleza. El ser humano por naturaleza busca la belleza. Usted lleva a una dama a comprar unos zapatos y hay unos zapatos que usted le dice, mira, estos te van a durar 5 años y estos están más bonitos, pero los que te van a durar son 3 meses y cuestan lo mismo. La persona no te va a comprar el que tiene más calidad porque está feo. Te va a comprar el que está más bonito porque intervino. ¿Y por qué sale más bonito? Porque intervino la mano del artista, del diseñador. Sí, ella va a comprar la obra de arte. Ella va a comprar la obra de arte, no te va a comprar. Va a comprar belleza. Va a comprar belleza. Y así somos todos nosotros. No salimos con una ropa que consideremos que nos quede mal. Yo he tenido la información de que la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura tiene también, en esta coyuntura que vive la República Dominicana actualmente, una decisión política que yo me pregunto cómo es posible que haya llegado a esa decisión un grupo tan heterogéneo, tan diverso. Ustedes han decidido, la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura, apoyar a Abel Martínez en el próximo proceso electoral. Es lo que tengo entendido. Dígame. Eso es un proceso bastante interesante. Y yo digo que es parte hasta del realismo mágico. Un realismo que es mágico, pero real. Mire, nosotros nos reunimos en una asamblea primero para elegir la presidencia y algunos cargos de la red. Y allí eligen a un servidor, que se lo agradezco, siempre se lo agradezco a los compañeros que hayan tomado a mi humilde persona para ser el presidente de la red. Bueno, me eligieron de presidente de la red. Y otro asunto fue el definir un plan de acción para conseguir algunas reivindicaciones para el sector cultural. Bien. Bueno, la gente que está, increíblemente, la gente que está allí del PRM, que están bravos, esa gente están, y los mismos gente que nunca ha votado, que son de izquierda, ¿verdad? Algunos que siempre, toda la vida han llamado a no votar y todo eso. Dicen, pero bueno, estamos en una coyuntura electoral. Este gobierno prácticamente ahora mismo le ha dado la espalda al sector cultural. Tiene un Ministerio de Cultura dirigido por una dama de la farándula, que la respetamos mucho porque es una dama de la farándula. Y está allí nombrada y ya pase usted a contar cuáles logros ha tenido ese ministerio. Y bueno, y nos dicen ellos, no, lo que tenemos que hacer es acuerdo con un partido político, no con un candidato. Llegar a acuerdo político con un partido que esté dispuesto realmente a comprometerse con esos puntos que necesita el sector cultural para su real funcionamiento y su real existencia en el país, que es protección desde todo punto de vista, económica, de seguridad social, de un conjunto de temas atrasados que tiene el sector cultural, que ningún gobierno todavía, a pesar de que se hicieron cosas, no ha cumplido con ese
con esos requerimientos. Entonces dicen los mismos compañeros, dicen, no vamos a hacer acuerdo con el gobierno, porque ellos están y no han resuelto. Vamos a hacer acuerdo con un partido de oposición. Y dice, bueno, el partido de oposición que tiene existencia real ya por décadas, que tiene una estructura que no ha llegado nueva, que una estructura puesta a toda prueba, ¿verdad? Es el PLD. Y además es un partido con vocación, desde su fundación, con vocación hacia la cultura. Entonces son ellos mismos, ni siquiera fueron los PLDistas que plantearon que hiciéramos acuerdo con él. Pero se decidió hacer acuerdo con Danilo Medina como presidente del partido y con el señor Abel Martínez. Se celebró una reunión con el presidente del partido donde se discutieron todos estos términos del acuerdo. Y entonces la JAREC votó a favor de sí, déjeme decirle, a unanimidad y con gente que incluso tiene compromiso. Yo no voy a decir nunca los nombres porque sería una traición a nuestra clase. Gente que está en diferentes instituciones, incluso del Estado, para que cojan miedo, lo estoy diciendo. Que están trabajando a favor de la JAREC y del acuerdo que estamos haciendo. Entonces se decide a unanimidad que el acuerdo fuera con el PLD y con Abel Martínez. Y en las próximas semanas se va a estar en un acto donde se va a movilizar la dirigencia nacional de toda la JAREC Nacional de Trabajadores de la Cultura. Se va a anunciar el apoyo en un acto en presencia con el presidente del partido, con el candidato. Vamos a ver si encontramos la fecha que sea lo más prudente posible, pero esa es la decisión que hemos tomado en esta coyuntura. Nosotros creemos que si la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura toma una parte o asume una parte de las reivindicaciones del sector cultural, otro gallo cantará en la República Dominicana. Porque es que las acciones culturales de los gobiernos se han quedado por la florecita, por la cosa, y no han bajado a las raíces. Y en las raíces que está el problema. Yo lo primero que voy a hacer es felicitarlo a todos ustedes y en particularmente a ustedes, los miembros de la dirección de la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura, no porque estén apoyando a Abel y al PLD, sino por haber logrado un acuerdo de esa naturaleza entre gentes tan dispares, ¿no? De tantos lugares y sectores del país. Es realmente impresionante. Lo que pasa es que no es lo mismo con violín que con guitarra. Mire qué sucede. Nosotros y muchos compañeros que están en la red vivían que eran malas acciones, criticando las malas acciones que se tomaban en el sector cultural, en el Estado a favor de la cultura. Vivíamos con sobre todo la gente que está dentro de la área, que pertenecía al PRM, vivía con un martillo. Y resulta que cuando llega este gobierno al poder, Luis Abinader, resulta que no es que solamente siguieron haciendo peores acciones, sino que las buenas que hacían los anteriores las borraron.
sea, no hay acciones a favor del sector cultural. Entonces, todo el que tiene 2 dedos de frente se para en un proyecto, porque estamos abajo, somos como una familia. Entonces, si el sector cultural, si una familia tiene 5 hermanos, la mamá, el papá, un tío que viven en una casa, hay 2 que son del PLD, hay uno que es comunista, hay otro que es reformista y otro del PRM. Y por lo menos comen porque uno de ellos trae la comida. Es maravilloso. Bueno, pues estamos aguantados. Sí. Pero si llega un gobierno donde nos pone a todito a pasar hambre, y ni siquiera el que es de ellos tiene derecho a traer el moro, y también te cancela el que llevaba la comida, Y eso ha y te aumenta los precios, entonces tú estás poniendo a la familia entera a pasar hambre, a pasar necesidades, crujía, como dicen popularmente. Entonces, ¿qué hacen todos esos hermanos? Se alinean. Se alinean y eso es lo que está pasando con el sector cultural. Al sector cultural ha sido el gran descuidado de este gobierno. Al sector cultural no le han dado una sola conquista, no hemos podido conseguir una sola reivindicación en este periodo del gobierno de Luis Abinader. Las grandes actividades, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, hasta en el evento cultural más grande que tenía la República Dominicana, que era la Feria Internacional del Libro, allí lo que hubo fue una politización de ese evento, un evento que era tan democrático, y no pudieron participar libreros porque lo excluyeron, instituciones excluidas. O sea, ese evento se la lució por su exclusión del sector cultural. Solamente tomaron en cuenta a una parte pequeña de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la familia cultural del país se siente golpeada, se siente olvidada, se siente hambreada, bueno, pues se coordina como hace esa familia del ejemplo, se coordina en un mismo esfuerzo y se coordina en una misma dirección. Y eso es el gran logro de los desatinos de este gobierno. Y resulta que, bueno, los trabajadores de la cultura son también parte del país que está viviendo eso mismo, inflación, desempleo, una situación difícil por la que está atravesando el país. La cultura es parte de eso. Mira lo que está pasando, por ejemplo, en la zona fronteriza, esas cosas, donde los chiquitos son los que están pagando y los grandes son los que están enriqueciéndose de esa situación. Así es. Entonces, nadie, absolutamente nadie, puede estar ajeno a la crisis. Nada humano me es ajeno, y menos si usted es un artista, si un creador cultural. ¿Quiénes más están en la dirección de la Red Nacional de Cultura? Si es posible que usted nos mencione algunos nombres. Bueno, está el poeta Daniel Albani Aquino, en la dirección está también la maestra Cabrini del Carmen Guzmán, está el de moda, el diseñador de moda, Radamés Liné, está A Vicente ahí, el arquitecto. Al arquitecto Vicente Arturo Pichardo, que es escultor también, artista plástico. Tenemos también allí a Reyes Moore, que es un folclorista muy conocido a nivel nacional. Tenemos a Castillo, de ahí Bueno, tendremos la oportunidad de hablar con todos ellos en algún momento, porque este espacio es de la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura. Desde ya, Tele Santo Domingo será el canal
de la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura. Canal oficial de la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura. Este esfuerzo es, claro que sí, es una trinchera. Bien. Y una trinchera de dignidad, de decoro, también de paciencia y de mucho trabajo. Claro. De mucho trabajo. Y de disfrute para el pueblo dominicano, sin duda, lo sí, será. Sí. Lo será, de disfrute. Y conocimientos. Y conocimiento, y todo lo que es la cultura, en fin. Gracias al doctor Víctor Saldaña, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, experto en literatura, además tiene un doctorado en literatura y en gestión cultural, que es su especialidad. Por eso ustedes lo ven que habla así de esta red de trabajadores culturales. Ha caminado la Seca y la Meca, el país entero, juntando gente de la cultura, y eso es algo admirable, loable, y es algo además que necesita urgentemente el pueblo dominicano. Se lo va a agradecer a ustedes ese trabajo. Y muchas gracias, porque usted, si nos distingue como escritor, como poeta, será parte de nuestra red. Pues así será, así que así será. Gracias al doctor Víctor Saldaña y gracias a todos ustedes por estar ahí siempre en Tele Santo Domingo. No se mueva de ahí. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.